Hola, bienvenidos a mi canal. Vamos con la tercera parte del sentido de la vida, que lo estoy analizando en tres puntos claves. El primer punto clave, como expliqué en la primera parte, cómo el sentido de la vida tiene que ver con esa motivación innata, esa volición innata de querer ser felices, de no querer sufrir, y cómo eso es una motivación inconsciente y constante que nos mueve a querer evitar el sufrimiento y a querer hallar satisfacción, felicidad constantemente, ¿no? Entonces, en el segundo punto clave, en la segunda parte, os comentaba de cómo la mente es el agente principal que produce nuestro sufrimiento y nuestra felicidad en nuestras vidas, en comparación con lo externo, y cómo la felicidad depende mucho más de lo que pasa por dentro de nosotros que no de lo que hay fuera, ¿no? Eso, bueno, lo podéis ver en la segunda parte. Y ahora vamos con la tercera parte del sentido de la vida, el tercer punto clave de análisis, y es el hecho de que, si bien la mente es el agente principal responsable en que suframos o no, o suframos menos o tengamos más satisfacción en nuestras vidas, si bien es la mente el agente principal, la siguiente pregunta que deberíamos hacernos es qué dentro de la mente produce un efecto o produce el otro. Entonces, desde la perspectiva budista, la mente posee toda una serie de lo que llamamos en sánscrito kleshas, que vendría a traducirse como aflicciones mentales, emociones destructivas. Y la mente posee toda una amalgama de estas emociones destructivas que son las responsables de que la mente experimente toda clase de problemas, sufrimientos, perturbaciones, etcétera. Entonces, a mayor presencia y mayor fortaleza y desarrollo de estas emociones destructivas, más afligida y más sufre la mente y más desequilibrada, más insana está nuestra mente. Por el contrario, cuanto menos presencia de estas aflicciones y más presencia de lo opuesto, de lo que llamamos emociones positivas, emociones saludables, más saludable, más feliz, más equilibrada está nuestra mente. Entonces, por lo tanto, aquí tocamos uno de los puntos claves de toda la psicología budista, que consiste en reducir todas estas emociones destructivas y aprender a cultivar y desarrollar las cualidades de la mente, las emociones positivas. Entonces, sucintamente, la mente posee dos tendencias básicas negativas. La primera tendencia básica es lo que llamamos aferramiento, que es una tendencia básica que lo que quiere es controlar, poseer, asir el placer, ¿no? O sea, el aferramiento siempre está dirigido a objetos de placer, objetos agradables y, bueno, como habíamos explicado antes, nosotros, pues claro, queremos ser felices, no queremos sufrir, y entonces cuando nos encontramos con un objeto agradable, un objeto de placer, pues lógicamente queremos que ese placer dure más, no perderlo, aumentarlo, repetirlo. Y entonces, básicamente el aferramiento consiste en querer asir dicho objeto para producir estos efectos, ¿no? Pero, como veremos, aferrar justamente crea el efecto contrario. Es decir, al querer coger el placer, lo que conseguimos es dos efectos. El primer efecto es quemar el placer,
extinguirlo de forma abrupta, y también conseguimos transformar el placer en sufrimiento. De tal manera que en lugar de disfrutar de aquello que nos da placer, lo convertimos en una fuente de dolor, de sufrimiento, de malestar, etc. Bueno, se pueden poner muchos ejemplos de estos efectos. A ver, tengo la idea de hacer más vídeos más detallados explicando muchos de estos efectos que tiene el aferramiento. Pero bueno, la idea de este vídeo es hoy hacer una idea general nada más. Y bueno, si nos fijamos, un ejemplo muy sencillo. Si nosotros tenemos, no sé, una comida que nos gusta o una bebida que nos gusta mucho, por ejemplo, si nosotros estamos relajados y vamos experimentando ese estímulo, sea una comida, sea una copa de vino, sea lo que sea, cuando vamos experimentando ese placer, si estamos relajados, pues simplemente tenemos esa experiencia y ya está, ¿no? Y podemos disfrutar plenamente de aquel objeto hasta donde aquello te puede dar placer, lógicamente. Ahora, si nos aferramos a esa experiencia, entonces lo que vamos a hacer es reducir esa experiencia de placer. Por ejemplo, si tengo una copa de vino, por ejemplo, estoy tranquilamente, me la tomo tranquilamente, pues es un momento de placer, por ejemplo. Ahora, si nos aferramos a ese placer, pues lo que vamos a hacer es consumir ese vino, esa copa, por ejemplo, de forma rápida, ¿no? Porque estamos muy, muy ansiosos. Entonces, el placer de esa copa de vino, si vas a tener esto de placer, se disuelve rápidamente, ¿no? Y, por supuesto, si seguimos aferrando eso, pues se acaba convirtiendo, pues por ejemplo, en alcoholismo o una dependencia, ¿no? Ya no puedo vivir sin esto, ¿cuándo tendré esto? Y desarrollamos una dependencia de aquel objeto, sea un vino, sea una persona, sea una casa, sea una situación en particular, lo que sea. Por lo tanto, el aferramiento te genera luego dependencia de aquel objeto y convertimos de esta manera el objeto en sufrimiento en lugar de felicidad. Bueno, esto se pueden poner muchos ejemplos, pero estos serían los efectos básicos del aferramiento así de entrada, ¿no? Luego tenemos la otra tendencia básica, que sería la aversión. La aversión siempre está dirigida a objetos desagradables, entonces objetos de sufrimiento, de dolor. Entonces, cuando tengo una experiencia desagradable, sí, la rechazo, genero aversión hacia ella, en lugar de reducirse el sufrimiento que ello me provoca, lo que hace es aumentar el dolor. Por lo tanto, la aversión, en lugar de quitarnos el sufrimiento, que es por lo que la generamos, acaba produciendo el efecto opuesto, acaba generando más dolor. Por ejemplo, si yo me hago una herida o lo que sea, si yo acepto la sensación dolorosa, pues duele menos. Ahora, si yo rechazo esa sensación, no, esto no, pues, la sensación se vuelve más insoportable, ¿no? Eso es un ejemplo sensorial de cómo la aversión aumenta nuestro dolor, ¿no? Mentalmente, aún es más claro, ¿no? Si yo os digo, no penséis en un elefante rosa. Entonces,
inmediatamente te viene el elefante rosa a la cabeza, ¿verdad? Es decir, cuando yo tengo una emoción o un pensamiento o algo que no quiero y lo rechazo, no para de venir y aparecer en mi conciencia, irritándome, molestándome y causándome malestar psíquico, ¿no? Por lo tanto, la aversión, lejos de quitarme el sufrimiento, lo que hace es aumentarme mi experiencia de dolor y sufrimiento. Bueno, hasta aquí era un poquito empezar a introducir este tema, que la mente posee aferramiento y aversión. Ya veremos que esto es mucho más complejo, pero así para hacer una idea general, la mente tiene estas dos tendencias básicas que producen toda la amalgama de emociones negativas que tiene la mente y todo este séquito de aflicciones son lo que habitualmente en nuestras vidas nos hace experimentar problemas, sufrimiento, malestar, ansiedad, depresión, etcétera. Por ejemplo, el aferramiento a la aversión pues crea la ira, el miedo, los celos, la envidia, el orgullo, un montón de emociones negativas que ya detallaré en otros vídeos y que efectivamente son lo que está principalmente detrás de la mayoría de nuestros problemas. Bueno, pues lo dejamos aquí. Suscribiros al canal, por favor, si queréis apoyar lo que hago, y darle al like y compartirlo con gente que le pueda ser útil. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.